Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 en adelante, dice de la siguiente manera. Esta es la historia de Naamán, amado hermano, y la lepra de Naamán que se conoce. Dice la Biblia: así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció, tome nota de esto, y se fue quejándose, dice acá. Tremendo, ¿verdad? Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría. Él estaba esperando ser sanado como que era magia, ¿va? Sé sano y pum, que todo desapareció. Y nos trae una lección muy grande para usted y para mí, obvio, evidentemente también para Naamán. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todas las aguas? Dice algunas versiones, aquí dice, mire, que todo el agua de Israel. ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Mire la actitud, furioso, dice acá, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿no le habrías hecho caso? Con más razón, si lo único que te dice es que te zambullas y así quedarás limpio. Es decir, Naamán se acercaba procurando encontrar una salida a la situación que él tenía en su corporeidad. Es decir, como consecuencia de esto, la Biblia nos enseña, y a nosotros nos enseña la historia, que en los tiempos de Eliseo existía un hombre llamado Naamán. Era un hombre muy importante. Naamán no era cualquier persona. Naamán, dice la Biblia, que era el general del ejército de Ben-Hadad. Ben-Hadad en ese momento era el rey de Damasco. Tome nota. Era un hombre con mucha soberbia, Naamán. Evidentemente la importancia y el rango que él ejercitaba delante del gobierno del rey, pues definitivamente le daban a él espacio para ser una persona que realmente tenía soberbia en su corazón. Naamán era un general valiente, dice la historia, pero tenía un problema: estaba enfermo de lepra. De ahí es donde sale la criada de su esposa, es decir, la empleada de la casa. La criada de su esposa, ese era un común en aquel entonces para las personas que tenían una muy buena posición social. Y dice que la criada de la esposa, que era una joven cristiana, una joven hija de Dios, la que le sugirió a la esposa que el amo, es decir, Naamán, visitara al profeta Eliseo. Pues evidentemente usted sabe que nosotros, como hijos de Dios, cuando alguien se presenta como una necesidad, lo primero que hacemos nosotros es: vamos a la iglesia, allá van a orar por vos. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero cada vez que surge alguien con una necesidad, al primer lugar donde queremos llevarlo nosotros es a los pies del siervo de Dios, pues que entendemos que el Señor se manifiesta a través de los vasos. También nos lo enseña
esta lección que vamos a aprender el día de hoy. Entonces dice acá, mire, que la joven se dio cuenta que la enfermedad del general era una enfermedad fuerte. Y dice la Biblia que ella, mientras hacía el quehacer, nos muestra, pues se dio cuenta de que se le estaban cayendo los pedazos. Acá dice de piel, pero realmente usted sabe que una persona con lepra se le llega a caer la carne completamente. Entonces, como consecuencia de esto, pues se logra obtener un beneplácito. Y esto motivó a Naamán, dice aquí, mire, que se lo contara al rey de Siria. Y redactara una carta al rey de Israel para enviarlo con el siervo. Y que indicase que el portador de esa carta, esa instrucción del rey, pues se podía presentar delante del profeta de Dios para ser sanado. Tanto dice la Biblia que cuando el rey se enteró, dice que rasgó sus vestiduras y decía: ¿y acaso yo soy Dios para sanar a este enfermo de lepra? Mirad cómo me está buscando pleito. Él encontraba que había una afrenta en esa línea. Voy a avanzar un poquito. Eliseo, al darse cuenta de la actitud del rey de Israel en rasgar sus vestiduras, le preguntó: ¿por qué tu actitud? ¿Por qué esa actitud? Acá dice molesta. ¿Por qué te molestas? Y dice que lo mandan con Eliseo. Pero Eliseo tuvo actitudes muy importantes que desataron otras acciones y otras actitudes en Naamán, que tome nota. Nosotros muchas veces podemos apegar nuestra vida, nuestros procesos muchas veces de formación, de perfeccionamiento, de trato de Dios, donde nos está limpiando, lo podemos apegar perfectamente y muchas veces a lo que acá la palabra de Dios nos muestra. Note que cuando llega delante del profeta, sencillamente el profeta decide no recibirlo y enviar instrucción directa sobre su vida. Tome nota que esto nos habla inicialmente de un proceso de restauración. Cuando la Biblia nos habla de lepra, pues hemos estudiado muchas veces la lepra y hemos estudiado las figuras de lo que la lepra puede conllevar, pero en este momento estamos hablando de un proceso en el cual Naamán estaba siendo introducido. Eso nosotros lo podríamos apegar a cualquier proceso en el cual eventualmente cada uno de nosotros esté pasando o en algún momento llegue a pasar. La instrucción había sido clara, usted y yo le hemos leído muchas veces en la palabra del Señor. Dice la Biblia que no sale el profeta a recibirle, sino que solamente le manda una instrucción. Y la instrucción era bien sencilla, bien fácil, muy sencilla. Ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Hemos aprendido a la luz de la palabra a lo largo del tiempo que el río Jordán tipifica en nuestras vidas, es decir, cuando la palabra nos dice ve al Jordán, el Jordán nos habla de humillación. Entonces el proceso al cual Naamán estaba siendo introducido de una parte primaria era un proceso de humillación como consecuencia de las actitudes que él tenía. Y a pesar de que ya Naamán, amado hermano, conocía que había salida o había cura sobrenatural, evidentemente, para su vida, conocía claramente los parámetros y las instrucciones dadas por parte del profeta a su vida. Es decir, él ya conocía la fórmula bajo la cual Dios habría de darle a él sanidad en el menester con el cual se presentó. Eso podría hablar de cada vez que uno de nosotros se presenta delante del Señor con situaciones en su corazón o con situaciones en su vida que necesitan ser atendidas y que necesitan ser tratadas por parte de Dios. Como consecuencia adicional, caso aparte, aparece un siervo del profeta, Giezi, que en fuera de tiempo decide recibir las bendiciones que le habían sido destinadas al profeta, la cual el profeta había determinado no era tiempo de recibir. Pero vemos que la desobediencia
Es bien delicado la desobediencia a la autoridad. A veces nos cuesta entender eso, pero en la obediencia hay bendición y en la desobediencia hay repercusiones. Regularmente toda desobediencia a lo largo de la vida, por lo menos a mí me lo ha enseñado la vida y la Biblia también, que detrás de toda desobediencia siempre hay problemas. Y decide el siervo Giesi que como consecuencia de la sanidad dada a Naamán, pues se quiso quedar con toda la paga, la cual fue muy clara el profeta decir: no es tiempo de estar recibiendo bienes. Pero Giesi en su corazón definitivamente tenía también avaricia, y pues usted y yo sabemos y conocemos la historia de Giesi, y pues pronto salió a pedir las dádivas que el rey habría de entregar al profeta. El profeta no quiso recibir por estar en destiempo. Y pues conocemos que la historia, que Giesi al final termina con la lepra, él y su familia. No solo él, pues que en la desobediencia, amado hermano, tenemos nosotros desobediencia a Dios y evidentemente también la desobediencia en los rangos donde nos movilizamos. Muchas veces en los procesos de desobediencia, en los procesos de molestia, ahorita le voy a enseñar, muchas veces vienen procesos de trato de Dios que no solamente nos meten a nosotros como desobediente. Un padre desobediente puede meter a la familia entera en procesos de involución. Entonces aquí Giesi tomó la decisión de recibir lo que no era tiempo de recibir. No obedeció la instrucción de su señor, así le llama la Biblia, la instrucción del profeta. Y él fue a traer lo que el profeta había dicho que no. Esa desobediencia le costó precio de lepra a él y a todas sus generaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mira, amado hermano, si algo yo respeto mucho es la obediencia a la autoridad, y aún más a la autoridad espiritual. Porque la Biblia nos enseña que como consecuencia de una desobediencia a un siervo, a Giesi le costó la lepra de él y de sus generaciones. Ahora, cuando nosotros examinamos el contexto que vimos recientemente, que leímos, vemos y podemos observar que a pesar que Naamán ya tenía la fórmula de su sanidad, él ya sabía qué es lo que tenía que hacer para ser sano. Es decir, si nosotros vamos tras la búsqueda de una solución y la solución nos es dada, yo creo que nosotros como hijos de Dios debiéramos de sentirnos satisfechos de la respuesta de Dios. Y la Biblia nos enseña que a través de la palabra del profeta le había sido dada y le había sido liberada la fórmula medicinal, por así llamarlo, de su sanidad. Es decir, la solución a su problema ya le había sido dada. No como él quería ni como él esperaba, pero le había sido dada la respuesta. Y a pesar, por eso el tópico en esta mañana o el tema a enseñar es los enemigos de la limpieza. Y es porque muchas veces Dios habla a nuestros corazones y nos da salidas y nos da solución en la búsqueda de solventar, ya sean problemas naturales, enfermedades corpóreas, problemas económicos, problemas familiares, problemas de enfermedad, sea cual sea. Pero Dios ha dado una respuesta. Ya hay una instrucción clara de parte de Dios de cómo poder solventar cualquier circunstancia que hayamos traído delante de Él. Pero vemos nosotros a lo largo de la palabra que realmente se habían presentado 7 aspectos denotadas en el alma y en el corazón de Naamán que limitaron el proceso de su restauración. Es decir, él ya tenía la fórmula, por así llamarlo, ¿verdad? En buen chapín, él ya tenía la fórmula de su sanidad. Sin embargo, a pesar de haber recibido la fórmula de su sanidad, vino sobre él enojo, vino sobre él murmuración, vino sobre él pensamientos de métodos humanos, vino comparación,
vino impaciencia, vino la falta de poner por obra la instrucción dada por parte de Dios a través del vaso. Lo que le estoy haciendo, o lo que quiero hacerle notar, es que a pesar de que Naamán ya tenía la fórmula de su sanidad, ¿cuál había sido la fórmula dada por parte del profeta? Ve y sumérgete 7 veces. Pero a pesar de que cuando él llega, le dan la fórmula de su sanidad, él se aparta del profeta con estas 7 manifestaciones. Mira lo que dice la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se va a detener y va a invocar el nombre del Señor su Dios. De al pelo, del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y se curará de la lepra. Primer enemigo, tome nota, ya tenía la fórmula de su sanidad. Y a pesar de que ya tenía la respuesta que andaba buscando de Dios a través del siervo, se molestó. Es decir, ya tenía la ruta trazada para llegar a su sanidad, pero se enojó. La primera actitud de Naamán después de recibir la fórmula de su sanidad, la respuesta, la solución de su problema, fue que se enojó. Dice acá, mire, el enojo de Naamán se debió a que Eliseo no lo atendió personalmente. Eso despertó vergüenza o bochorno. ¿Por qué? Por el renombre que Naamán tenía como general de los ejércitos. Para él, la no atención es una persona que se mueve en los círculos del rey, conoce los protocolos de atención, y cuando alguien regularmente visita al rey o visita a alguno de sus emisarios, hay todo un séquito armado para la atención del mismo. El profeta no salió. Ya vino Naamán a que, vaya, solo dígale que vaya y se zambulla 7 veces en el río de las vacas. Lección número 1. Autoridad delegada. Esa es la lección que Naamán aprende a través de lo descrito Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 11. Cuando nosotros vamos en pos de la sanidad, en la solución de nuestros problemas, amado hermano, una de las cosas que como pueblo de Dios, como siervos de Dios debemos de entender es que lo importante no es el vaso, sino lo importante es quién llena el vaso. Yo no sé si en algún momento los hermanos que me ven por televisión, hay algún hermano que en algún momento se haya molestado, y si hay alguien aquí en medio de nosotros en la televisión que en algún momento ha venido a buscar ayuda, ha venido a buscar atención y se le hemos brindado, mas no únicamente a través de la voz pastoral, sino a través de las delegaciones, se haya enojado. ¿A dónde quiero llegar? El problema principal en esta parte inicial fue que Naamán se molestó porque quien él esperaba que le atendiera era el profeta. Pero el profeta, siguiendo la orden y la instrucción de Dios, porque evidentemente si es profeta recibe instrucción de Dios, le dijeron: no, tú no necesitas que te atienda el ministro, tú necesitas ir a zambullir, tú lo que necesitas, en pocas palabras, es meterte en un proceso de humillación porque tienes demasiada altanería en tu corazón. Lo primero que Dios va a botar para poderte edificar es esa altanería que traes en tu corazón. Entonces vemos que el primer enemigo con el cual Naamán se encuentra internamente, con lo primero que él tuvo que pelear. Mire, uno dijera: Naamán solo fue y se zambulló 7 veces y ya estuvo. Sí,
una vez por cada actitud errada que tuvo en su vida con respecto a la manera de presentarse delante de Dios. Porque a pesar de que se había presentado delante del profeta y el profeta le había dicho: sí, aquí está la medicina, mira, solo metete 7 veces en ese río y vas a salir limpio. La primera actitud de Naamán fue molestarse porque no le había atendido personalmente. Eso fue lo que despertó y provocó el enojo, porque él no entendía. Evidentemente era Dios tratando su corazón, pues podemos ver que en el corazón de Naamán lo que había era altanería. Entonces, uno de los primeros enemigos con los que nos enfrentamos nosotros cuando buscamos ayuda, cuando buscamos la administración de Dios, el consejo de Dios, uno de los primeros enemigos que siempre se van a presentar va a ser el enojo y la molestia, cuando no somos tratados por aquellos que nosotros consideramos son los indicados para tratar nuestro menester. Entonces Naamán se fue de la iglesia porque el pastor no quiso hablar con él, sino porque lo mandó con otro hermano. Yo no te puedo atender el día de hoy, hazme favor, te va a atender la hermana pastora. No, yo no quiero con la hermana pastora porque a mí no me parece ese pastor tan intocable, que cree que es. Pregunto, ¿a alguien le habrá pasado aquí en esta casa? No responda. Porque si hay casos, ¿me entiende? Entonces el primer enemigo de la restauración de Naamán fue aprender a entender que el orden lo establece Dios únicamente. Y dice Mateo capítulo 10 versículo 40: quien nos recibe a vosotros me recibe a mí. Lección número 1 enseñada a Naamán: la delegación de la autoridad, que a pesar de ser un general de los ejércitos y entender los órdenes de batalla, era expertado en lo natural, no en lo espiritual. Hubiera sido lógico que un general comprenda el orden de la delegación de autoridad. ¿Cuántos nos recordamos acerca del siervo del centurión? Mi siervo está bajo mi autoridad, ¿se recuerda? Centurión conocía. Centurión y este que era general no habría de conocer el orden establecido. Sin embargo, así el primer enemigo, la primera zambullida, le dijeron: métete primeramente en la primera. Esta ya me la estoy hilvanando, hermano, esta es mía. Te vas a meter 7 veces y en la primera lo que vas a tener que abandonar es el enojo, que no se están haciendo las cosas como tú esperabas y como tú creías que se tenían que hacer. Eso es para aquellos hermanos que nos miran por televisión y a veces se van molestos porque buscan ayuda en alguna iglesia y el pastor no les puede atender, mas delega a quien les atienda, y de todas maneras salen. Eso no lo digo yo, lo dice Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 11. Lo único que hay que hilvanarlo. Entonces, ¿qué se fue en la primera? Pensando, si fueron 7 zambuidas y aquí yo veo 7 actitudes en el alma de Naamán, ¿no será que en cada zambuida lo purificaron y limpiaron de alguna condición en su corazón previo a dejarlo con toda su piel como que era de bebé? Entonces, hermano, cuando el pastor no le atienda, pero delegue, no se enoje, porque si se enoja le agregan una zambuida en el río. Yo no había caído en esto. Mira, amado hermano, es que honestamente son 7 actitudes. Hasta ahorita estoy cayendo en esto. Son 7 actitudes del alma y fueron 7 zambuidas. ¿No será que una zambuida lo limpiaba de cada una de esas? Podría ser, ¿verdad? Numéricamente encaja. Entonces el primer enemigo con el que peleó Naamán en su proceso de limpieza fue con el enojo, porque él no entendía. Lo entendía en lo natural. Me gustaría pensar que un general entiende, un general de los ejércitos entiende claramente lo que es la autoridad delegada. Así se mueven los militares. Pienso yo, pues no sé. Habría aquí alguien de que ha estudiado en la escuela militar y sepa que así se... Hasta donde yo sé, los militares es orden, es orden.
Entonces, cuando busquemos ayuda y la ayuda de entrada no sea la que nosotros esperábamos que habríamos de recibir, no nos enojemos. No seamos como Naamán, que al no haber sido atendido por el ministro primario, mas sí en una delegación, porque le dan la instrucción de qué es lo que debe de hacer, de todas maneras, aunque iba rumbo al proceso de la limpieza, pero con el ánimo caldeado. Entonces, el primer enemigo en nuestros procesos de limpieza, amado hermano, muchas veces es el hecho de que no somos atendidos por quien queremos ser atendidos. Y eso limita, ralentiza, retarda, aplaza, alonga, estira, póngale cualquier variable, el proceso de nuestra sanidad. Entonces, cuando el Señor manda una instrucción a través del ministro, es en el entendido que es Dios a través del vaso quien está dando la instrucción. Por eso Mateo dice: quien nos recibe a vosotros me recibe a mí. ¿Qué principio se está denotando aquí? Y quien me recibe a mí recibe al que me envió. ¿Sabe cuál es el principio? Autoridad delegada. ¿No te atiende el pastor? No, te atiende la pastora. La autoridad está delegada. No, la pastora no tuvo tiempo y delegó a hermana Sarita. No, yo quería con el pastor y ya está con Sarita me va. No, autoridad delegada. Pero ese día hermana Sarita tenía que hacer y le hizo favor y le pidió una ayuda que por favor la atendiera. Y había pues yo pidiendo hablar con el intocable. Picky pastor le hubieran dicho, ¿verdad? Yo quería hablar con el pastor y mire con quién me están mandando. Pues sí, la misma autoridad tiene que el pastor. Ah, no, pero si el pastor es autoridad, sí, pero se la delegó. Así que si el pastor Byron o el pastor de la iglesia donde tú te congregas, por X o Y razón no te atiende, no te enojes, porque aquí el que se enoja aplaza, estira, alonga, y ya todos los que le dije, ¿verdad? El proceso de la restauración. El enojo nunca nos va a llevar a nada bueno. Por eso la Biblia dice, y quiero expeditar en esto por la administración de la cena: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces me late que la primera zambullida de Naamán fue para quitarle el enojo. Mira lo que dice número 2. Pero Naamán se enojó, o sea, ya andaba chinche, dirían los patojos, ¿verdad? Pero no solamente se enojó, se fue hablando, se fue murmurando, se fue quejándose. He aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará. Segundo enemigo que muchas veces nos encontramos en nuestra vida es la murmuración. Mire, por eso le coloco aquí en negro. Naamán tenía en sus manos la prescripción médica. Imagínate, mija, tú le das la medicina a alguien que se cure y a pesar, como no se la saliste a dar toda la clínica, sino que mandaste una ayuda, se va enojada y se va pelándote. Sí, yo ya le di el ibuprofeno que necesitaba. Sí, pero él quería que se lo diera la doctora. La doctora está operando. Sí, pero yo quería que fuera la doctora. No, pues si se lo mandó con su asistente, pero yo quería que fuera la doctora. Por eso yo digo que en este hospital, en esta iglesia, no hay amor. El general se fue quejándose y murmurando entre sí. Ya llevaba la receta, pero iba enojado y murmurando. Entonces, si necesitamos ayuda, recibámosla en el orden de Dios. ¿Cuál fue el segundo enemigo de Naamán después del enojo? La murmuración.
Mire, hermano, pues si solo se tenía que meter 7 veces dentro del agua, eso era todo. No le dijeron, mire, tiene que conseguir agua del río Nilo, y después de eso tiene que salir y buscar unas plantas que dan nada más en el huerto del Edén, y después de eso tiene que buscar e ir al monte y preguntarle al Señor si de pronto nada. Imagínate, hijo, vas al doctor y te dice, mire, 7 traguitos de agua pura. Yo pensé que me iba a mandar dextrametroceno. No, agua pura. Ya tenía la respuesta y ya tenía la receta, pero iba enojado y murmurando. Segundo, ¿qué dijimos? Enemigo de la restauración. Tenga cuidado con quien habla. Cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos, regularmente son la fórmula de Dios. Porque si las cosas se hicieran como nosotros queremos, no necesitáramos de la respuesta de la palabra de Dios. Ya tenemos la respuesta. Esa iglesia no hay amor. Yo llamé y quise hablar con el pastor y no me lo quisieron. Aguantaos, que ahí me mandaron a uno sus escuderos. Yo no sé ni qué está pensando el pastor. ¿Quién piensa? No, si ni le conozco, porque ni siquiera son de la casa. Y si son de la casa, igual. No sé si me doy a entender, amado hermano. Mire lo que provocó. Entonces Miriam y Aarón, en lo tocante a la lepra, no tiene nada que ver con Naamán, pero sí tienen que ver con lepra. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, contra el pastor, por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una negrita, dice algunas versiones, mujeres preciosas de tez oscura. Se dice que ahí en Cus habitaban las mujeres más bellas de piel morena, y por eso el pueblo estaba murmurando contra Moisés. Y dijeron, es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés, no ha hablado también mediante nosotros. Vamos y pongamos nosotros también. No, eso no dice ahí, ¿verdad? No ha hablado también mediante nosotros. Y el Señor lo oyó. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros 3 a la tienda porque les voy a hablar. Y es cierto, no solamente a través de Moisés había hablado Dios, pero cara a cara, solo con mi siervo, dijo. Entonces le dijo, vamos para afuera, Moisésito. Y mire, la consecuencia de la murmuración. Vamos a lo tocante a Naamán. Y salieron los 3. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los 2 se adelantaron, Él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, ahí estaba Aarón, ¿verdad? Yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él. Abiertamente, no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué? Pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra mi Moisés. Entonces, hermano, mire, en el proceso de limpieza, en el proceso de perfeccionamiento, muchas veces nosotros queremos recibir respuestas específicas a través de los vasos específicos. Y cuando no somos tratados por las personas que esperamos ser tratadas en la iglesia, sino que hay una delegación de autoridad, muchas veces eso despierta enojo y murmuración en medio de nuestro corazón. Cuando el enojo y la murmuración afloran en nuestro corazón, eso lo que está haciendo es ralentizando nuestro proceso de sanidad. Mire lo que dice Segunda de Reyes 5:11. Tercera zambullida, si así quisiéramos decirle, ¿verdad? Las 7 zambuidas de Naamán,
¿Qué le quitaron en cada zambullida? Podríamos decir que ahí, ¿verdad? Encaja la figura. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente. Él era experto en batallas, el general. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios. Eso es lo que se realiza en los protocolos naturales de la sociedad. La atención. Si el excelentísimo señor presidente llega y visita la portuaria, a todos los tienen bien tacuchaditos y señor, sí señor, son los protocolos. Pero en la iglesia no. En la iglesia no. Entonces, Naamán conocía los protocolos naturales, los métodos humanos. Entiéndase los protocolos naturales como los métodos humanos. Y que con un movimiento, imagínese, hermano, sanaría. Pero no. ¿Qué si no? ¿Qué si no? Naamán era experto en guerra, pero no en espiritual. Por eso es que tenemos que entender muchas veces nosotros, amado hermano, que a veces en los procesos de nuestra restauración actuamos como Naamán. Queremos respuesta a nuestras peticiones como nosotros aprendimos, pero las cosas en Dios son bien diferentes. Quiere decir que no son mis métodos los que Dios va a usar, son los métodos dados por parte del Señor. Enojado, murmurando, él quería que las cosas se hicieran como el general sabía que se tenían que hacer. Y el profeta, amado hermano, yo no sé si estaría despierto, dormido, estaba orando, estaba comiendo. Ya vino, sí, solo dígale que se vaya a meter 7 veces allá al río. Ya, eso es todo. Eso prendió los fantasmas, por no decir los demonios internos, en Naamán. Le despertaron ira, le despertaron murmuración, solo porque no lo salió a atender. Le despertó ira, le despertó murmuración y le despertó pensamientos. No, si yo pensé que el pastor iba a salir, me iba a atender unas 3 horas y después de las 3 horas iba a orar media hora por mí. Y yo pensé que me iba a tirar y que iba a ser liberado. ¿Y qué si no? El tercer error de Naamán fue pensar que las cosas iban a ser como él quería, no como Dios decía. Estas 3 actitudes impedían su proceso de sanidad, atrasaba su proceso de sanidad, porque recuérdese que la murmuración, él se enojó, murmuró, y en la murmuración venía lepra de nuevo. Mire, cuarto error de Naamán: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, comparaciones? ¿Ya vos que te dejó el pastor que hicieras, o la ayuda del pastor que te dejó que hicieras? A mí me dijeron, pero si por lo mismo fuimos los dos, ¿por qué a vos te dijeron una cosa y a mí me dijeron otra? Porque los casos son separados, son diferentes. Algunos hermanos se mandan a zambullir 7, a otros se les manda a zambullir 2, a los otros se les manda a zambullir 1. Pero una de las cosas que nosotros caemos en error, amado hermano, es muchas veces en comparar los procesos. ¿A vos qué te dejaron que hacer? No, a mí no me dejaron 3 Aves Marías y 4 Padres Nuestros. No. Porque no son patrones. El proceso de la restauración es individual, guiada por el Espíritu Santo. Entonces nunca compares tu proceso de sanidad y de restauración y las instrucciones, aunque tu caso se parezca. Mi caso es muy parecido al del hermano tal, yo me enteré, sí, pero las instrucciones fueron completamente diferentes. No cuestiones. Una de las cosas que nosotros aprendemos como hijos de Dios es a caminar en fe. Si usted ha tenido en bien adherirse a esta casa ministerial,
recibir palabra en esta casa ministerial es porque nosotros sabemos que Dios habla directamente a esta casa a través de los diferentes vasos, pero todos los vasos saben y entienden que hay una autoridad establecida dentro de la casa. Eso no le hace más ni menos a nadie. Simple y sencillamente cada quien trabaja en lo que ha sido expertado. Entonces el cuarto problema de Naamán fue comparar. Es que la iglesia donde yo iba antes se hacía de otra forma. ¿Y entonces por qué se vino de allá para acá? Precisamente por eso, porque se hace de otra forma. Siempre y cuando siga las instrucciones en el escrito está y la guianza del Espíritu Santo. Yo no sé si alguna vez alguien de los que ha ministrado acá ha recibido ese tipo de no, es que en la iglesia donde yo asistía no se hacían las cosas así. ¿Alguna vez alguno de los hermanos que ha ministrado ha recibido esas respuestas? ¿Va que sí? No, si donde yo estaba las cosas eran diferentes. Ándale. ¿Y entonces por qué te saliste si era tan bonito y tan bueno? Ah, no, es que allá eran otras cosas. No compares. No compares. Mire, esto de las comparaciones es tan aniquilante como cuando nosotros los varones comparamos la comida de nuestra esposa con la de nuestra madre. Ese día no sales tú librado. Es que a mi mamá le salían mejor estos frijoles colados. Ay, sí, ¿verdad? ¿Y por qué no te vas a comer allá? Las comparaciones, cabal, las comparaciones no son buenas. Naamán se puso a comparar acá y mire, esto es lo más tremendo. ¿Usted sabe qué significa Habana y Farfar? Porque cuando él acá hace comparación, lo que está comparando es Habana o Habaná y Farfar. Mire, Habaná, no, Farfar significa pronto, rápido. Por eso le digo que a mí me late que en cada zambullida lo fueron limpiando de algo. No, definitivamente pues si salió limpio, dice la Biblia, ¿va? Pues ¿de qué lo había limpiado? Cuando examinamos estas 7 actividades, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que todas? Como quien dice, no hombre, a mí me tienen que bañar en agua mineral. ¿Cómo voy a usar agua yo de esa que recolecta el populus ahí y que les hacen llegar por unos tubos a sus casas? No, a mí cómpreme agua mineral y en agüita mineral me voy a bañar, pastor. ¿No son mejores que todo el agua de Israel? Mire lo que dice acá. El nombre del río Farfar, lo que está diciendo el hermano Sergito, significa rapidez. Entonces lo que él quería, y con el quinto, ¿qué le dije? Con el quinto enemigo que él se enfrenta es con su impaciencia. Él creía que con una administración se le iban a sanar 30 años de traumas. O sea, lo que él estaba aquí peleando, la quinta circunstancia que él peleaba internamente en su alma era la impaciencia, porque él quería el milagro rápido. Así como muchas veces vemos nosotros ministerios que en 3 meses lanzan los pastores. Ve y recibe el curso y después de 3 meses de recibir el curso intensivo vas a ser pastor. Eso es mentira. Pero así se los llevan, ¿verdad? Entonces con lo que estaba peleando realmente él era con la impaciencia. Él quería que se le diera respuesta a su situación personal rápido. Entonces el quinto enemigo de nuestro proceso de limpieza, de perfección, llámele usted el proceso en el que se encuentre, muchas veces es la impaciencia. No hombre, si yo me voy ministrando 3 veces y no encuentro, pues, yo me ministré 15 y vos estás llorando por 3. Dale tiempo, permite que Dios obre. A veces queremos venir delante de Dios para que nos solucione situaciones que traemos como que son los renglones torcidos desde hace 15, 20 años, amado hermano, que no hemos podido corregir.
Yo en esta iglesia no me ayudan porque ya me voy ministrando 2 veces y no siento un cambio. Despacio, despacio. Naamán se enfrentó con la impaciencia. ¿Acaso no podía? De pronto si me voy a otro lado me sanan un poco más rápido. ¿Será que se puede ir a un hospital uno de uno para otro donde en uno lo cure más? No, ¿verdad? El proceso es el proceso. Él quería irse. En el proceso rápido. Y así somos muchas veces nosotros. Queremos que el Señor nos solucione los problemas de un día para otro. Y todo en esta vida, es algo que yo he aprendido a lo largo de la vida, amado hermano. Que todo en esta vida lleva un proceso y un tiempo. Hay dichos también que dicen: no por despertarse más temprano amanece más rápido, ¿eh? Entonces, el quinto enemigo con el que se estaba enfrentando Naamán internamente, porque él quería, si se da cuenta, todas ellas son parte de las actitudes en el alma. Quiere decir que él estaba peleando internamente. Naamán estaba batallando contra sí mismo, porque ciertamente él quería ser sano, pero tenía enojo, tenía murmuración. ¿Cuál dijimos que era el cuarto? Tenía comparaciones y tenía métodos humanos, no métodos espirituales. Número 6, quisiera pedirle a los hermanos que me van a ayudar a ministrar la cena del Señor, si se pueden preparar por favor ya con los elementos. Voy a expeditar esto porque ya nos hemos pasado un poco de tiempo. Segunda de Reyes 5:12. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a muchos. ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Está hablando de los ríos de Israel. Y mire cómo estaba su actitud. Seguía. Así había empezado y seguía furioso. Dio media vuelta y se marchó. Tenía la receta. Ya le habían dicho: vaya y métase 7 veces al Jordán. Pero se le fue la vida en alegar. Se le fue la vida en murmurar. Se le fue la vida en lo que quería. No, yo pienso que si el pastor hiciera esto en mi caso, yo creo que yo podría ser sano más pronto. No, hombre, si es Dios. Y para ajuste de penas, aunque ella sabía que tenía que ir al Jordán, ¿y por qué no iba? Va delante del pastor: mire, solo tiene que irse a meter 7 veces arriba de las vacas. ¿Dónde pasa la camioneta que me lleva? Ya vamos por el versículo 12 y todavía no se había ido a zambullir. Esto nos enseña a nosotros: ¿acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Poner por obra. Muchas veces nos dan consejo a los que vamos a administración, a los que vamos a consejería. Tengo este problema. Qué gloria a Dios, hermano. Y después de oírlo como un par de horitas, bueno, entonces lo que tiene que hacer es esto y esto y esto. Muy bien, gracias, Dios lo bendiga. Dios, hermano, hasta la vista. Lo espero en 15 días para ver cómo siguió el tratamiento. A los 15 días regresa con los mismos síntomas. Pues si se hubiera tomado la medicina, nos dice: pues de plano receté mal, ¿va? Algún examen hice mal y me equivoqué. Se tomó la medicina. Ay, es que se me olvidó. Es que mire, yo para eso las medicinas no soy muy bueno. Se me olvida. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no, una pastilla me tomé el primer día, pero ya después ya me sentía mejor. Entonces yo no me tomé el tratamiento. Que ese es uno de los problemas con los antibióticos. Ustedes le mandan antibióticos. ¿Para cuánto tiempo se mandan antibióticos, mija? 7 días, 15 días. 15 días. Ya el 5.º día del antibiótico, yo ya me siento, pastor, no necesito las otras 10.
solamente provoca que los virus se robustezcan. Mete el virus al gimnasio. La próxima vez que le vuelve a dar y le recetan otros 15 días de lo mismo, eso ya no le hace. ¿Por qué? Creó resistencia. Ahí llegó el hermano después de los 15 días otra vez a su segunda cita de administración y le dijeron: bueno, lo primero que usted tiene que hacer para poner esto en orden es vaya y platique con sus suegros, póngase a cuenta, pida perdón, y con eso avanzamos en estos 15 días. Ahí me dice cómo se siente después de eso. Cuando regresa a los 15 días no ha querido ir a ver a los suegros. O sea que no seguiste ninguna de las instrucciones. No. Ok. Ese fue el problema con Naamán. Mire, oyó la palabra. ¿Cuál era la palabra de la restauración? Ve y zambúllete. ¿Sí? ¿Qué se lo impidió? Estaba enojado, estaba murmurando. ¿Qué manda? Sí, menosprecio a la palabra. Sí, definitivamente. Definitivamente hay menosprecio a la palabra. Entonces tomen nota que esos 6 enemigos estaban operando en el alma de Naamán. Ya tenía la respuesta de su sanidad, pero el alma no lo dejaba. Era un alma enojada, era un alma furiosa, era un alma que no se sujetaba, era un alma que pensaba por sí sola. Ahí vamos por el 6. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Tal vez el Señor nos ha mandado: mire, lo que tiene que hacer usted es póngase en un ayuno de 3 días. Y en ese ayuno de 3 días el Señor le va a mostrar cuál es el camino que va a seguir. Muy bien, ahí regreso, Dios me los bendiga. Regresó a los 15 días. ¿Y cómo te fue en tu ayuno? Ay, hermano pastor, es que yo ayunar no puedo. Mire, se me baja el azúcar. Y empieza perdónenme, con el montón de casacas. No, yo no puedo ayunar porque se me baja, me sube la bilirrubina. Cuando lo miro y no me mira, la gran. Sí, entonces ¿qué? Pues no, pastor, porque se me baja el azúcar, siento que me mareo y siento una bolita que me sube. Ay, Dios, hermano, ¿cómo así? Quiere decir que se le dio receta y no la puso por obra. Entonces, ¿cómo se quiere restaurar? Ese era el problema de Naamán en su corazón. Los enemigos de Naamán, él era un general, sabía pelear las batallas, pero en lo espiritual andaba perdido. Note que no son enemigos físicos. Esos enemigos están en su corazón. Entonces muchas veces yo entendí que uno de nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Nosotros nos ponemos limitantes, nosotros nos menospreciamos. Bueno, la palabra es para poner por obra. Diga conmigo, por favor, la palabra es para poner por obra. El 6 enemigo con el que Naamán venía enfrentando es que le habían dado consejo, pero no lo ponía por obra. Y número 7, y con este quiero ir cerrando: idolatría. Ay, Padre de las misericordias. Kenny, tal vez me ayudas con tecladito, por favor. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿no le habrías hecho caso? Y a veces eso pasa, hermano. La gente quiere que uno le dé un consejo así, pero de aquellos que no son de este planeta. Y si son así, esto sí es de Dios. Y a veces las respuestas son tan sencillas. Mire, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿no le habrías hecho caso? Con más razón si lo único que te dice es que te zambullas. Solo te mandó a zambullirte, no te está diciendo nada complicado. ¡No! Yo quería que el pastor se tomara el tiempo y atendiera a este siervazo. Mire, hermano, si Dios quiere que usted sea sano, si Dios quiere que usted sea libre, si el Señor anhela que usted sane sus condiciones internas,
si trae algún tipo de lastimadura, si el Señor anhela nuestra restauración, Él lo va a hacer a través de quien Él quiere. Por favor, y esto se lo digo con mucho respeto y voy primero, no idolatre al pastor, no idolatre a su apóstol, no idolatre a los profetas, no idolatre a ningún ministro, porque quien pagó precio de sangre y es el único autor y consumador de la fe, y el único a través del cual por sus llagas somos sanos, es Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria. Pues Naamán tenía una idolatría instalada en su corazón. Él quería que lo atendiera el profeta, porque si el pastor no ora por mí, yo no soy sano. No, usted va a ser sano porque Dios dice. Y si, es que solamente a través de la voz del profeta yo voy a seguir la instrucción de lo que Dios me diga. ¿Y a qué hora le hablo una burra? Ah, no, es que es burra. Y a través de quién le habló al profeta involucionado. ¿Usted se recuerda cómo se llama ese profeta? ¿Quién era? A través de quién le habló Dios. Entonces, cuando Dios quiere sanar, cuando Dios anhela, y lo anhela, una obra y te da instrucción, no es solamente el pastor. Por favor, no se equivoque. Mucha gente idolatra a sus pastores. No, díganle al pastor, porque si el pastor no sabe, yo no voy a ser sano. No, tú y yo adoramos a un Dios poderoso. Sí, gracias por la honra pastoral, gracias por el amor pastoral, pero usted al que debe de buscar es al Cristo de la gloria. Entonces Naamán tuvo que ser zambullido 7 veces para que el Señor perfeccionara aspectos internos de su alma. Cuando usted está en batalla, no necesariamente es porque ay, estoy en batalla porque viera que ahí en la camioneta se metieron y me asaltaron. No, yo estoy en batalla porque viera que el chiclero me gritó y me dijo unas cosas ahí bien soeces. No, a veces las batallas son internas. Identifica cuando tus batallas son internas y cuando tus batallas son externas. Naamán tuvo que ser zambullido 7 veces para perfeccionar su interior. Después de eso, después de haber sido zambullido y ser sanado, le tocó la prueba al que venía atrás de él como su ayuda. Ahí sí planchó, porque él, en la falta de obediencia al profeta, provocó que él y sus generaciones. ¿Por qué? Porque faltó a la instrucción del profeta, donde le dijo: no es tiempo de recibir bienes. Este no es tiempo para andar pidiendo ofrendas. Pero ahí usted conoce que Giesi salió corriendo, recibió todo lo que el profeta no quiso, y como consecuencia él, porque uno dijera, mi hermana Magdita, uno dijera, bueno, me equivoqué yo, pues de plano, Señor, tengo que pagar la cuenta yo. Pero imagínese que usted comete un delito. Solo imagínese, ¿verdad? Reprendemos que usted comete un delito. Ah, sí, ¿qué pasó? Es que mire, fíjese que encontramos a su esposo agarrando dinero de la caja chica. Ah, bueno, entonces hágame favor, él y toda su familia se van a la zona 18. No él, toda su familia. Usted dirá, pero ¿y por qué? Si el que faltó fue él. Pues aquí dice, mire, que Giesi recibió ofrenda en destiempo y la lepra le vino a él y a sus generaciones. A veces nosotros como sacerdotes, con nuestras malas actitudes, aunque los paganos debiéramos de ser nosotros en nuestra actitud individual, muchas veces nuestras decisiones erradas someten a nuestras familias a procesos de esclavitud fuertes, porque dice la Biblia que Giesi fue marcado con la lepra, él y sus generaciones. Por aquí tengo la escritura, usted la ha de tener ahí también, que viene siguiéndome en la palabra. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón.
un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Venga con poder, que sea